Vamos a comenzar a contestar las preguntas. 21 muertos reportados hoy, no todos, claro, en las últimas 24 horas. El reporte también nos dice que las unidades de cuidados intensivos subieron de 289 a 292 y la infectividad, que es lo que a mí más me preocupa, subió a 19, pero está por debajo de 20, o sea que el porcentaje de infectividad tiende a seguir bajando. Así que estos números lo que nos están diciendo, señores, es que va a continuar el mismo status quo, porque ni ha subido ni ha bajado. Lo impresionante es el número de muertes. Sí. Definitivamente las navidades fueron terribles en ese sentido. Y mientras yo siempre digo, recuérdense que yo recibo la información a través de Foco RD, el grupo de Lobbying Restituyo. Nosotros siempre, yo me comienzo a preocupar mucho cuando las camas de cuidado intensivo sumen de 300 camas. ¿Y están ahora en cuántas? Sí, la última vez que tuvimos 307 camas fue el día 27 de enero. Ya de ahí en adelante han comenzado a bajar las camas. Estamos en 292. Vamos, ahí estamos más o menos. Ya ese fuetazo de 30 muertos el ¿Cuándo sábado, entran a una persona en cuidados intensivos, doctor Guerrero? Esa no es una pregunta para el psiquiatra. Eso yo se lo voy a dejar a... Vamos a llamar mañana a Estefan, al doctor Estefan, jefe de cuidado intensivo de CEDIMAT. Vamos a hablar con el doctor Vinicio Lluvere, que es el jefe de anestesia. Es una buena pregunta. ¿Cuáles son los parámetros? Lo que sí yo le digo al pueblo es que cuando tenga COVID positivo, cuando venga con COVID, lo más importante de todo y absolutamente todo, y se lo digo y se lo repito 550 veces, es tener un oxímetro. Y barato. Tener un oxímetro que lo venden en la farmacia y están a 2,000 pesos, 3,000 pesos, son baratísimos. Y si lo compra por Amazon, le sale más barato. Pero hay que obligatoriamente tener un oxímetro. Y que si usted siente que su saturación, o sea, cuando usted se pone el dedito índice en el oxímetro, hay que cuidarse si la oximetría baja de 95 si usted es muy joven. Si es menos de 93, 92, usted tiene que ir a la clínica. Usted tiene que irse a chequear. Pero los asintomáticos no tienen que hacer nada. Los asintomáticos lo único que tienen que hacer es chequearse su oximetría y si se mantiene 97, 98, 99, 96, no va a haber problema con el COVID. Eso es, si le digo, una sola medida que le sea más útil a todo el mundo, es que en cada casa dominicana exista un oxímetro. Y en los barrios que se tengan oxímetros. Es más, si yo regalara cosas, si yo fuera del gobierno, ¿Tú no eres del gobierno? Y yo cobro en este gobierno. No, está bien, continúa, no hay problema. ¿Cuál es, qué era hermano, continúe. Pero espérate, ¿qué era lo que yo era del COVID hace 6 meses? Un opositor total. Yo pensaba que yo era el embajador de COVID ante salud mental. Pero nada, vamos a dejarlo ahí, Eladio, que tú siempre estás en la estratosfera. Sí, en la estratosfera, sí, porque el seguimiento no está ahí presente. Quiero corregirte lo siguiente. Tú hablaste de los hipertensos ahorita. Recuérdate que se hizo, la última investigación que se hizo, es que el 35% de la población, escúcheme, señor, el 35% de la población dominicana es hipertensa. Entonces el 31% es de lo que se muere, entonces está bajito. Entonces la hipertensión no tiene que ver con el COVID según ese estudio. Pero tú te fijas que estoy en la Tierra. Sí, está aterrizado el hombre, sí, está aterrizado. Estás aterrizado como dicen. Así mismo es. Eso es lo grande. Mira, hay que hablar de ciertas cosas, pero a mí me gustaría que tú, que eres un gran conocedor de Freud, ¿por qué tú odias tanto a Freud? No, pero déjame decirte lo siguiente. Yo soy de los pocos psicólogos en República Dominicana que ha visitado el Museo de Freud en Viena 2 veces. ¿No te gustó ese coba? Repite. Yo soy de los pocos psicólogos de República Dominicana que ha visitado el Museo de Sigmund Freud en Viena. Pero no, aquí hay millones de psicólogos que han ido ya. Millones de psicólogos. Claro que sí. Uno de los paradas en Viena es el Museo de Freud. ¿Quién, por ejemplo? Yo sé que no tiene el dato. Todos nosotros los psiquiatras que hemos estado en congreso en Austria vamos al Museo de Freud.
Total, ahí no hay nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí no hay nada. Pero bueno. La silla. El punto es el siguiente. Déjenme mandar este mensaje. Tengo una emergencia. Sígueme hablando. Sí. El señor, él a veces se pone raro, pero nosotros debemos seguir hablando acerca primero de lo que es el sueño. Cuándo es que una persona se desconecta de ese descanso que necesita nuestro cerebro para poder tener el oxígeno suficiente para poder seguir produciendo y que los seres humanos podamos sentirnos descansados, porque es el proceso tan natural, tan maravilloso de la naturaleza que a los seres humanos no tiene un ciclo, no tiene una forma de que podamos descansar a través del sueño. Y el sueño, como ya hemos visto y como ya hemos prometido, vamos a traer una persona especialista en sueño. El sueño tiene fases y tiene 3 fases en donde cada uno de nosotros diariamente la cruza, esas 3 fases. Fases que inclusive personas inteligentes la conocen y saben en qué momento puede cometer fechoría. Y por ejemplo, los antisociales, los delincuentes que penetran en las casas, saben que aproximadamente la 3ª fase del sueño es la fase donde las personas se introducen y prácticamente se desconectan de la realidad. En esa desconexión de la realidad, estoy hablando de 3:30 de la mañana a 5 de la mañana, es en donde los ladrones, por ejemplo, saben que usted está en la profundidad del sueño y es cuando penetran a los hogares, porque mire, a esas horas algunas personas lo pueden cargar de una habitación a la otra. Esas son las fases profundas del sueño. Y no se da cuenta que realmente lo están mudando. Entonces, fíjese cómo los procesos de sueño son tan aprendidos por la gran multitud de personas que sabe cada una de esas fases y qué se debe hacer en cada una de esas fases. A veces, en la primera fase, Héctor, usted está tirado en el mueble o en su propia cama y usted sigue escuchando el televisor que está encendido y usted supuestamente está escuchando la noticia que están pasando, pero usted supuestamente está durmiendo. Entonces, esta primera fase permite que usted esté en vigilia, hasta cierto modo, pero que también esté en sueño. Entonces, el sueño como proceso mental humano es sumamente maravilloso, puesto que en cada noche, aunque usted no lo recuerde, nosotros soñamos permanentemente. Esto es, los humanos tenemos la capacidad de poder producir eso. Y ojo. Y los animales, sabemos. Y los animales. Los animales de alguna forma tienen mecanismos de soñar. Porque entonces, oye Héctor, oye qué interesante, pero oye qué interesante esto. Regularmente nosotros soñamos en blanco y negro. Apenas un 5% de la población sueña color. En la gran mayoría de todos nosotros sueña en blanco y negro. Eso tiene su explicación y todavía eso está en veremos, porque la imaginación no tiene color y soñar es imaginar. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Mira, lo primero que usted tiene que hacer cuando se habla de sueño es decir que una cosa es dormir y otra cosa es soñar. Yo tengo sueño, pero yo sueño. Ahí hay un problema de lenguaje. ¿Cómo así? Usted le da sueño, usted se duerme, pero usted sueña es otra cosa. El tener sueño y soñar no es lo mismo. El tener sueño es quedarse dormido. Soñar es pensar mientras duermo. ¿O no? Soñar es pensar mientras duermo. Son las funciones del pensamiento que continúa. Imaginarme cosas mientras duermo. Sí. Entonces, eso es lo primero. Pero imaginarte, oye qué interesante esto, Héctor. Imaginarte cosas reales
e inventadas. Todo. ¿Por qué? Porque tú captas de la realidad y el cerebro te inventa realidad. Hay sueños, ya lo hemos dicho aquí, hay sueños que nunca, jamás, ni nunca, tú se lo vas a contar a alguien o a esa persona con la cual soñaste. Mira, David Hume, el gran filósofo que establece el empirismo, el hombre que dice que el ser no es nada, inglés por supuesto, el hombre no es nada sin la experiencia. Y el sueño es una experiencia. Uh-huh. Nosotros venimos, y él habla del concepto de lo que es la tabla rasa. Venimos con algo que hay que llenar. Entonces el sueño... Él planteaba eso. No lo planteaba científicamente, ni siquiera era en el plano filosófico. Exacto. Pero llegaba a ese punto. Entonces uno tiene que dividir lo que es soñar, la función de soñar, uh-huh, que hasta ahora para lo único que sirve para fijar memoria, y para entretener a uno mientras duerme. Oye, qué interesante. Interpretación de los sueños. Eso es otra cosa. De Sigmund Freud. Eso entra dentro de la pseudociencia. Sí, así es. La interpretación de los sueños. Así es. Que no sirven para como la hipnosis también. Bueno, entonces, pero una cosa es entender la arquitectura normal y funcional del sueño, de la etapa en que el hombre duerme. Hay dos grandes etapas. Lo hemos dicho 8,000 veces. Una fase REM. La fase REM es el REM, significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Porque se describe que en ese momento el ser humano está paralizado, ajá, su cuerpo está paralizado, pero el movimiento ocular continúa porque el movimiento ocular es, vamos a llamarle así, independiente del resto del cuerpo. Pero también se ha manifestado, Héctor, de que cuando tú estás meneando los párpados es cuando tú estás soñando. Ahí voy. En la Rapid Eye Movement, en esa etapa del sueño que uno tiene entre 7 y 8 etapas, es donde más el hombre está soñando. Pero óigame por qué tiene que estar paralizado el cuerpo. Y es lógico. Imagínese que usted está soñando, que usted está peleando, con un amiguito del colegio y le está dando una trompada al amiguito del colegio. Si tú no tuvieras el cuerpo paralizado, ¿qué pasara? Sí. Le dieras una trompada. Sí. Entonces, esas fases del sueño, tú tienes que tener cierto ciclo cada cierto tiempo de lo que es la fase REM. Pero la fase no REM, son 4 fases. La fase 1, 2, 3 y 4. La fase 3 y 4 es la fase donde el ser humano está más profundamente dormido. Está tan dormido que ahí es que se dan los terrores nocturnos, que es otro tipo de... Usted estaba soñando, pero ese es el sueño que tú no recuerdas. Uh-huh. Entonces, en la fase 3, 4, porque tú te pasas todo el tiempo soñando. Sí, señor. Pero en el 3 y 4, tú no te recuerdas de lo que sueñas. Ese es un sueño profundo, donde más duerme el cerebro. Más profundamente estás. Y estás tan profundamente dormido que no te recuerdas. Oye, qué interesante. Esos son los niños que se levantan dando gritos. ¡Guay! ¡Guay! Tenían una pesadilla. Pero cuando se despiertan no la recuerdan, no la evocan. Pero hay otro fenómeno, Héctor. Cuando los huesos se están estirando, uh-huh, también los niños pueden despertar llorando por el dolor que sintieron en ese momento. Bueno, ahí viene lo que se llama la hormona somatoforme, la hormona de crecimiento, perdón, en español. La hormona de crecimiento que sale durante los niños cuando duermen y los muchachos crecen. Sí. Y cuando le da fiebre, dicen, los muchachos crecen, esos son fiebres de crecimiento. Es porque el muchacho se pasa 2 días durmiendo y cuando sale a los 10, 11 años, tú ves que creció un poquito. Porque la hormona del crecimiento aparece durante el sueño. Oye, qué interesante. Entonces, para el sueño sirve no solamente para descansar el cerebro y descansar el cuerpo, sino para todas las grandes funciones vitales hormonales del cuerpo.
se dan durante el sueño. Entonces hay que grandes ideas han salido durante todo ese proceso. Porque el sueño fija la memoria. Ajá. Y tú te sueñas cosas a veces y tú dices, pero ¿qué diablo hago yo soñándome en esta casa? ¿De quién es la casa? Tú ligaste ahí 100 casas. Sí. 100 casas y estás pensando en 100 casas a la vez. Y a veces tú dices, concho, pero yo nunca me he soñado con la gente que yo trabajo todos los días, pero me sueño con gente que vi una sola vez. Un carbonero que pasaba por ahí por Gacue. Entonces tú te estás soñando con él y tú estás cargando la carretilla de él. Entonces, ¿qué hago yo soñándome con eso? No, y todo sucio. No, y te agarra un psicoanalista y te dice, no, eso era... No, por Dios. Todo eso es fijación de la memoria. Después de esta pausa, vamos a entonces entrar el por qué hay que dormir. Ya dijimos más o menos, pero ¿por qué ese muchacho de 30 años tiene que dormir más de 6 mínimo horas diarias? El recetario del doctor. Héctor, en esta mañana ha sido sumamente interesante porque yo tengo resonando aquello que nos dijo uno de nuestros oyentes, creo que el de Boston, que nos decía que cuando nosotros iniciábamos un tema, lo llevábamos hasta el final de ese tema. Y que no lo estábamos haciendo. Por eso y que quiero no seguir. Quiero seguir en estos próximos 40 minutos. Miren, los viejitos, miren. Los viejitos dicen que no duermen. Sí. Pero los viejitos, fíjense que yo les dije que hay 2 etapas de sueño. La fase REM y la no REM. La fase no REM tiene 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. Dijimos que la 3 y 4 eran las etapas profundas, pues así la 1, 2 son las etapas superficiales. Esa etapa 1 todo el mundo la conoce, porque todo el mundo se da cuenta cuando se va a quedar dormido. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú comienzas que entras en ese twilight, en ese limbo, que tú comienzas a pensar disparate, tú dices, ay, yo me estoy durmiendo porque estoy pensando tanto disparate, y te duermes. Esa es la fase 1. Entonces los viejitos, así como tú, tienen... tú no eres viejito. No, saludo a doña Carmen. Mira, creen que no duermen, pero ellos lo que pasan es que se pasan mucho tiempo en la fase 1, 2 y 3. Entonces, cuando ese viejito usted lo deja en esa mecedora, querido amigo, se tira 7 pavitas en 2 horas. Y 7 pavitas de 10 minutos, hacen ya 7 pavitas de 10 minutos, son 70 minutos de sueño. Usted tiene que calcular eso, porque es en 24 horas que hay que dormir 7 horas, y los viejitos con 6 tienen. Entonces, si un viejito duerme de 12 de la noche a 6 de la madrugada, sería perfecto. Ay, papá, ahí viene el problema. ¿Cómo así? En nuestro país los viejitos viven con los jóvenes y viven con la gente. Imagínate tú tener al viejito despierto hasta las 12 de la noche. Y la familia queriéndose ir a dormir, la hija del viejito, queriéndose ir a dormir a las 10, y los nietos queriéndose ir a dormir a las 11 porque tienen colegio, y el viejito despierto hasta las 12. Entonces, ¿qué hacen con los viejitos? Lo ponen a dormir temprano. Pero si un viejito se duerme a las 9 de la noche, prepárense que a las 2 de la mañana está como un farol despierto. Sí, señor. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ahí hay una dinámica bien difícil. Una dinámica de educación, inclusive. Y eso se debe simple y sencillamente porque en nuestro país tercermundista y la pobreza general de todos, vivimos juntos, viejitos, medianos y jóvenes. En Suiza, el viejo se queda despierto hasta las 12 de la noche y le da la gana hasta las 1 de la madrugada y se levanta a las 7. Pero aquí no, aquí hay necesidades. Entonces, llevar al viejito, y escúcheme que estoy usando la palabra viejito y no el adulto mayor, a la disciplina en una misma casa de un muchacho de 20, de una mamá de 40, de una abuela de 60 y de un bisabuelo de 80 es un lío. Es un lío. Sí, señor. Entonces, justamente en los pacientes mayores de edad, por encima, vamos a llamarle de 70 años, no se necesita, número 1, tantas horas de sueño. El paciente duerme en etapas más superficiales del sueño. Casi siempre el ladrón, a las 4 de la mañana, el primero que lo detecta es la abuela. La abuela es la primera que grita. Hay un ruido. Sí. ¡Cuidado ahí!
Esos son los viejitos que tiran eso. Entonces, esa es una realidad. Tú decías algo importante y era que ¿por qué en la madrugada? Bueno, en la madrugada, antes de que salgan los rayos ultravioletas del sol, es la fase más profunda. Sí. Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Shakespeare. Entonces, ese otro clásico. No, ese es el gran. Ese es el gran. Ese es el gran clásico. El que no se lea a Romeo y Julieta, al Rey Lear, a Macbeth, sí, a Otelo, al Mercader de Venecia, hermano, mire, no tiene cultura. Y entonces, tú sabes lo interesante de la lectura, Héctor, es que mientras más tú lees... Para mí Hamlet es el más grande. Y los psicólogos que no... Hamlet es la esquizofrenia. Sí. Macbeth es la intriga. El rey Otelo es la envidia, el celo patológico. Entonces, todos esos libros te enseñan a ti. El greediness, ¿cómo se llama? Greediness en español, me fue la acumulación, el que acumula, el avaro. Que el Mercader de Venecia, que, ojo, que la gente se confunde. Una cosa es el Mercader de Venecia de Shakespeare y otra cosa es Muerte en Venecia, del más grande para mí escritor del siglo XX, Thomas Mann. No, el mismo de La Montaña Mágica. Eso es pura psicología. Entonces, vamos a seguir en el sueño. Ya dijimos yo quería que los viejitos... para que tú continúes. Déjame recapitular un segundo. Okay. Recapitulando, los viejitos no necesitan tantas horas de sueño, duermen en fases superficiales. A los viejitos hay que llevarlos al cuarto solo a dormir. No dejar que en esas mecedoras se pasen 7, 8, 10 horas porque se nos duermen a las 5 de la tarde, se nos duermen a las 7 y es un lío. Después dormirlos, regularle el sueño en la noche. El televisor en el cuarto. Eso es lo peor que hay. Porque los televisores siguen emitiendo rayos. Fíjense algo. Cierra los ojos frente al sol. No está negro. Es rojo que tú ves. Sí. Entonces, si tú estás y tú cierras los ojos en la oscuridad, sí se ve negro. Entonces, tú no puedes cerrar los ojos en tu habitación con una fuñida computadora, con un iPad o con la televisión prendida. Porque con los cambios, así mismo se te está activando el sistema espinotalámico. ¿Qué es ese sistema? Bueno, perdón, retinotalámico. O sea, ahora sí. Por la retina entra la luz, aunque tú tengas los ojos cerrados. ¿Ah, sí? Claro, los rayos ultravioletas sí que entran y por eso es que se despierta uno a las 4 de la mañana. Algo importante. ¿Por qué la mayoría de los infartos? Porque que tú poner una cortina negra... Eso es bueno. Produce que esos rayos no puedan penetrar. Sí, eso es bueno para iniciar el sueño. Porque es el mecanismo más importante. La oscuridad es el mismo mecanismo más importante para inhibir la orexina, inhibir la histamina, activar la melatonina y activar el sistema GABA. Esos son equilibrios que hay para dormirse. Entonces, todo ese equilibrio, todo eso se tiene que dar para que tú duermas. Entonces, justamente, poner las cortinas bien negras son muy buenas. Pero el que duerme en lugar completamente oscuro se levanta muy tarde. ¿Sí? Y se le va. Y tú dices, ay, mira, me quedé dormido, son las 9 de la mañana. Botado. ¿Por qué? Porque tú no comenzaste a ver la luz solar. Entonces, uno tiene que dormir. O sea, no llegó la luz solar desde el punto de vista físico. Así es. Uno tiene que dormir lo que el cuerpo te pida. Entonces, doctor, a mí el cuerpo me pide 5 horas. Mira, el que me demuestre a mí que con 5 horas se pase el día bien, yo se lo acepto. Pero es una excepción. Para mí, el cuerpo pide de 6 a 7 horas a 8 horas diarias de sueño. El que duerme más de 8 horas, 9 y 10 horas, no vale la pena. Porque todo en exceso hace daño. El que está durmiendo 10 horas tiene que levantarse 1 hora antes y váyase a caminar. Que el cuerpo se acostumbra. Mira, en nuestro estudio... Pero tú dices, psiquiatra, el cuerpo se acostumbra, pero el cuerpo no responde si el cerebro no lo envía, no le manda. Sí, el cerebro, sí, pero acuérdate que hay 2 cerebros, decíamos desde
este muchacho que estaba con nosotros, que ayuda un poquito, Ricardo Nieves, comenzamos a hablar de los dos cerebros que había. El cerebro hay que entrenarlo. El cerebro se cree lo que tú quieres que crea. Eso es así. Si tú te pasas el día viéndote al espejo con una sonrisa, el cerebro se alegra. El cerebro se alegra. Yo soy un tipo simpático. Exactamente, soy simpático. Empieza tú a creértelo. Así mismo es. Eso se hizo con pacientes muy profundamente enfermos. En los años 60, un famoso estudio, donde le pintaron caras de payasos riéndose y caras de payasos llorando. Y vieron cómo el humor de esos pacientes decaía, aquellos que tenían la pintura triste, y cómo aquellos que tenían la pintura alegre mejoraban. Entonces ahí se demuestra que nosotros podemos controlar a nuestro cerebro. Nosotros podemos controlar el hambre. Yo no, pero hay mucha gente que sí. Pero yo no controlo. A mí que me digan 200 cosas. Doctor, usted controla un molondrón y en vez del chicharrón, no, yo me voy a comer chicharrón. No me joda. Quítame el molondrón de ahí. Pero ustedes pueden. Yo no puedo. Exacto. Yo no puedo, pero ustedes pueden. ¿Verdad? Ustedes pueden. Yo no voy a poder nunca. Pero bueno, ese es así. Entonces nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro. Entonces la última pregunta. Dormir de 1 a 4. Señores, existe la hormona que es como el Dios y el diablo, el yin y el yang, el blanco y el negro, la gran dicotomía, la cortisol. Cortisol, ¿qué es la cortisol? El cortisol. O el cortisol. El cortisol es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales. Que tiene 3 capas, esa preciosa glándula suprarrenal, cada capa produce diferentes tipos de hormonas. El cortisol es lo que te lleva a ti a despertarte en la mañana, el disparo, la emergencia. Comenzó el día, la hormona del estrés. O sea, y llegó la luz, obviamente. Comienza a llegar el rayo ultravioleta. El rayo ultravioleta activa el sistema retinotalámico. Okay. El sistema, ya estamos hablando de, recuérdate que ahorita yo mencioné todo lo que hacía dormir. Ahora me voy para el otro lado. Vamos a despertar al individuo. Okay. Cuando esa luz, ese rayo retinotalámico entra, activa, hace que se aumente una sustancia que se llama la orexina. Despiértate. Y hay otra sustancia que se llama la histamina. Para arriba la histamina. ¿Y qué hace el GABA entonces? El gamma-aminobutírico baja. Y entonces esa orexina y esa histamina levantan al individuo, pero lo levantan muy rápido. Y ahí viene el individuo inmediatamente a pensar todo lo que tiene que hacer. Voy a ser más trágico ahora. A ver. Cuando eso se levanta, se activa, y ese cortisol se activa, y se levanta la glucosa, y comienza el metabolismo del cuerpo, ¡pum! La época de los infartos. ¡Epa! No, espérate. No, tenemos que explicar eso. Tenemos que explicar eso. Después de esta pausa.